Ahora sí, ojalá ahora sí se grabe. Buenas tardes, colegas que siguen la clase a través de YouTube. Vámonos tendido con Ernst Junger. Ernst Junger, les decía, sus colegas están aquí de forma presencial. A pesar de no ser considerado normalmente un filósofo, más un ensayista, un novelista, sin duda su análisis de la modernidad y de la experiencia del nihilismo en el siglo XX son de gran influencia para otros pensadores críticos de la modernidad, particularmente para Heidegger y todos los seguidores de Heidegger, que van a heredar muchas de las categorías de Ernst Junger, ¿no? Hablando brevemente del viejo Junger, ¿no? Una de las peculiaridades de Junger, quizás la más importante, es que Junger es un soldado del siglo XX. O sea, Junger vive el siglo XX de inicio a fin. Prácticamente vive el 1900 y prácticamente llega al 2000, ¿no? Muere en 1998. Entonces él nace en 1895 a 1998, ¿no? Vive toda la experiencia del siglo XX, vive la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el movimiento de la contracultura, los 68, la época disco, todo, ¿no? O sea, al punto que es un autor que es contemporáneo de Nietzsche. Todavía vivía Nietzsche cuando nació Junger, y que todavía fue a eventos en que gente de la facultad fue, ¿no? O sea, un autor que recorta el siglo XX, ¿no? Y esto lo marca sin duda, ¿no? Y aparte es un autor que si algo es sensible, ¿no? Es muy sensible a algo que está pasando. Él se da cuenta que el siglo XX es un siglo en que se vive un gran cambio y será, bueno, en cierto sentido, el tema de su obra, ¿no? El padre de Junger era químico, ¿no? Entonces desde una edad muy temprana tiene una cercanía con las ciencias, con las prácticas de laboratorio en particular, y siempre va a idealizar, ¿no? a estos personajes que estudian la naturaleza. Serán personajes recurrentes en sus novelas, ¿no? Al botánico, al entomólogo, ¿no? Esta persona que está... Él fantasea, ¿no? Con que esta contemplación de la naturaleza que raya entre lo científico y lo estético llega en un momento a mostrar que detrás de las apariencias de cambio y demás hay unas ciertas fuerzas fundamentales que operan, ¿no? Muchas personas de sus novelas son este tipo de científicos ermitaños que están investigando y descubren cómo opera el mundo en el fondo, ¿no? En su primera juventud, Junger participó en un movimiento que se llama el Van der Vogel. Estamos hablando de 1911, ¿no? Más o menos un Junger adolescente, ¿no? Van der Vogel es un movimiento de regreso a la naturaleza que, grosso modo, es como los Boy Scouts, ¿no? Pero era esta idea, ¿no? O sea, empezamos a ver, Junger es un pensador con un corazón romántico. O sea, él va a ver la modernidad con cierta distancia y va a ver en él siempre un deseo de escapar. Junger siempre quiere escapar de la modernidad, escapar del progreso, escapar de la tecnificación, escapar del modo de taller o como sea que le llame, pero él siempre quiere escapar, ¿no? Él piensa que este mundo moderno no es para él y que él quiere huir del mundo moderno, ¿no? Y empieza desde esta primera adolescencia en estos deseos de volver a la naturaleza, ¿no? La idea de que la vida moderna perdió esa conexión con lo natural y que tienen que crearse estos movimientos de que aprendan los niños a hacer fogatas o lo que sea, ¿no? Este deseo también lo lleva a los pocos años a huir de su casa y unirse a la legión extranjera, ¿no? Y aquí viene otra cosa que marca la vida de Junger, que es la carrera marcial, ¿no? Junger es, entre otras cosas, un soldado y vive la modernidad como un soldado en las guerras más duras del siglo XX, y va a ser desde ahí desde donde va a pensar la experiencia de la guerra, ¿no? Es una legión, y otra cosa que lo caracteriza. En 1903 es una legión extranjera, y la legión extranjera lo lleva a Argelia, y de Argelia lo lleva a Marruecos. Entonces Junger se encanta con el mundo más allá del Mediterráneo, ¿no? Con África del Norte, y nace en él este deseo de viajar. Junger, y es algo que va a contrastar mucho con Heidegger, es un pensador viajero, alguien que viaja por todo el mundo. Junger vino a México, fue a Oaxaca en los años 60, estuvo en Estados Unidos experimentando con LSD, todo lo que él pudo fue, ¿no? A donde pudo. Decía él en tono autobiográfico, ¿no? Decía, en este momento mi disposición era la del corazón aventurero, ¿no? Yo creía que había un lugar donde podía huir de la modernidad, que podía irme tan lejos que la modernidad no hubiera llegado
pero a donde llegaba la modernidad ya había llegado. O sea, llegaba a Marruecos y ya era moderna Marruecos. Llegaba a Argelia ya, o sea, este deseo que tiene todo el tiempo de escapar, ¿no? Entonces me di cuenta que no había fuga, que había que buscar las fugas de la modernidad adentro. O sea, que no había afuera, que la modernidad no tenía afuera. No era que dijera, la modernidad existe aquí y si yo me voy hasta allá, allá no ha llegado. No, allá ya estaba dentro de los círculos de la modernidad, ¿no? Esta primera formación militar lo lleva a regresar en la Primera Guerra Mundial a Alemania, enlistarse en el ejército y tiene una carrera militar importante, sufre varias heridas en el combate, pero recibe después de la guerra la famosa medalla al mérito, ¿no? Esta medalla al mérito va a ser muy importante porque entre otras cosas le va a salvar la vida. Y la recibe, es el más joven en recibirla a los 23 años, ¿no? Entonces Jung a los 23 años ya es un militar retirado y distinguido, ¿no? Condecorado. Esto es algo importante, ¿no? Durante el periodo de entreguerras, Jung empieza a intentar llevar a la palabra lo que vive en la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, con varios experimentos en varios medios. Normalmente Jung va a emplear la siguiente estrategia, ¿no? Va a publicar una novela y un ensayo, y van a ser como paralelos. Un poco pensemos como Zaratustra y Más allá del bien y del mal, ¿no? O sea, dos modos de abordar el mismo tema, ¿no? Y por ejemplo, en esta época publica la Tempestad de Acero, ¿no? La Tempestad de Acero, que es una novela que intenta retratar la experiencia de la guerra de trincheras, ¿no? Y a la vez publica dos ensayos importantes, que son La Abolición Total, que leímos, Fuego y Movimiento, que es un poco más breve, más descriptivo de lo que fue la experiencia de la guerra de trincheras, y Fuego y Movimiento se publica junto con una serie de libros de fotografías, en que Jung compila fotografías de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uno es de máquinas y de campos de batalla, y el otro es solo retratos de soldados, ¿no? Jung hay en él un choque, veremos. Ese evento jungeriano va a operar con una cosa que él llama figuras, con la idea de, diríamos en términos jungianos, de arquetipos, de que hay un arquetipo que representa un rol en el proceso moderno, ¿no? El arquetipo principal, digamos, que le preocupa es el trabajador, ¿no? El trabajador, abundaremos más, es el arquetipo del hombre moderno. Es la persona que opera en el mundo moderno de la visión total, ¿no? Y lo que hace es trabajar. Todo el tiempo trabaja. Decía, el trabajador ha convertido la vida en trabajo. El trabajo no se limita al tiempo en la fábrica, todo es trabajar. Hasta cuando descansa está trabajando porque está preparándose para trabajar mañana, ¿no? Está la figura del emboscado, de la que hablaremos al final, y está la figura del soldado desconocido. El soldado desconocido va a ser Jung mismo, ¿no? En cierto sentido, va a ser estos personajes que llegan al bautismo de sangre del mundo moderno, que es la Primera Guerra Mundial, y la viven como un choque, ¿no? Y de alguna forma el primer aparición en escena del soldado desconocido va a ser este libro de retratos, ¿no? Es como, mira, estos fueron los que murieron en la guerra, ellos fueron los que fueron a pelear, los que tal vez no sabían por qué y que fueron empleados como engranes de esta maquinaria de guerra, ¿no? Y aparte hay esta idea, ¿no? de este soldado premoderno que se resiste a convertirse en trabajador de la guerra, ¿no? Un soldado que de algún modo mantiene estos ideales de guerra antiguos, pero que es forzado a entrar a esta maquinaria industrial de la guerra, ¿no? Todos estos primeros libros reflejan estos primeros intentos de pensar la guerra, ¿no? Y de intentar hacer sentido de esta experiencia, ¿no? En esta época entre guerras, Jung también se dedica a estudiar filosofía y a estudiar entomología, ¿no? Entonces va a tener siempre un interés muy fuerte por los insectos y por los moluscos, ¿no? Jung es también considerado uno de los pioneros en el llamado pensamiento cyborg, en la idea de lo que él llama las estructuras orgánicas, ¿no? Y a Jung mismo siempre lo tomaban en broma, decía, es que Jung cree que la gente se va a volver un robot, ¿no? Y Jung decía, es que hace mucho tiempo que nos volvimos robots, ¿no? Es que uno cree que va a hacer que te pongas un cacho de metal aquí, ¿no? Dice, ¿quieres conocer un cyborg? Ve a un cangrejo ermitaño adentro de su concha. Piensa cómo se crea un objeto técnico que rodea su cuerpo. El ser humano hace lo mismo, ¿no?
Y aquí de alguna forma Junga se inserta en la escuela de McLuhan, ¿no? La idea de que el objeto técnico es una extensión del cuerpo físico, ¿no? O sea, no es que te pongas un brazo robótico, sino en el momento en que tomas un cuchillo, es una extensión de tu brazo, ¿no? De que el internet sería una extensión de, no sé, de tu capacidad de comunicarte, tal vez, ¿no? Y son extensiones del cuerpo, o el radio, una extensión de la voz, no sé, ¿no? Esta idea dice, y eso es el cyborg, ¿no? Esa es la idea del cyborg jungeriana. Y veremos que Jung va a imaginar el cyborg, por ejemplo, a través de lo que él llama en Heliópolis el fonófobo, que hablamos en broma, que es el smartphone, ¿no? El fonófobo, que es un dispositivo plano que cabe, dice Jung, que cabe sobresale 2 dedos de la bolsa de la camisa, y que lo que hace es recibir información sobre el mundo, y a cambio regresa a un satélite información de tu ubicación. Entonces te hace un trato en que te da toda la información a cambio de que tú des tu información, de dónde estás tú, y entonces la redistribuye como un dispositivo de poder, ¿no? Es una idea que tiene en Heliópolis, que debe ser de 30 y tantos, ¿no? 1930 y tantos. Entonces imagínense, ¿no? ¿Tenías alguna aventura? Sí, bueno, creo que Donna Haraway también tiene como texto, ¿no? Creo que habla sobre los cyborg. Y bueno, que recuerde, dice que desde que existe el ser humano somos cyborgs, porque pues siempre hemos estado usando herramientas, ¿no? Entonces que también la danza sería pues claro. una extensión justamente del cuerpo. Muy pertinente, sí, ¿no? Y hoy Haraway es sin duda la principal representante del pensamiento cyborg, ¿no? Interesante porque muchos pensadores de los cyborgs suelen ser románticos, que lo ven como algo negativo, y ella va a darle un giro interesante, va a darle un giro más balanceado sobre este giro a los cyborgs, ¿no? Veremos también, esto quizás lo mencionemos las veces que viene más con Heidegger, pero también va a ser un tema importante para la filosofía del siglo XIX y XX, el tema de la técnica, ¿no? ¿Qué es la técnica? ¿Qué es este mundo moderno de las máquinas, ¿no? En esta escuela evidentemente encontraríamos a Marx, a Hegel quizás antes, a Marx, a Spengler, ¿no? El famoso la decadencia de Occidente y las obras posteriores sobre la técnica, a Jung y a Heidegger, a todos ellos que están pensando sobre esta forma de dirigirnos al mundo, ¿no? O sea, digamos, la pregunta por la técnica, sin entrar en detalles, lo hablaremos la clase que viene, que vamos a Heidegger otra vez. Grosso modo viene con la idea de que no es solamente, los seres humanos no somos contempladores pasivos del mundo, sino nos las vemos con él, ¿no? Nos dirigimos hacia él, lo usamos, ¿no? Y la forma en que nos dirigimos al mundo es técnica, ¿no? Da una explicación muy buena Spengler, que por más que no les guste, todos van a heredar de él. Dice, la técnica no tiene que ver con máquinas. Y da un ejemplo, y bueno, dice, el tigre tiene una técnica para cazar, saltar de sorpresa, ¿no? Así el ser humano tiene una técnica, es un modo, es un saber, es un modo de aproximarse al mundo, de vérselas con las cosas, ¿no? La técnica humana está conectada muchas veces con herramientas, pero no toda técnica está conectada o es lo mismo que el uso de herramientas, ¿no? Hay otras técnicas, ¿no? Habría, digamos, el pájaro que come el coco tiene una técnica para abrir el coco, ¿no? Y siempre me pareció este argumento interesante, y porque todos ellos o todo Heidegger supone esta distinción, ¿no? Pero nunca le explica, o sea, es obvio que la hereda de Spengler, ¿no? En fin, después de este breviario de Spengler, ¿no? En 1932, Jung publica El Trabajador, que es su primer intento de articular su crítica a la modernidad, ¿no? Grosso modo, lo que descubre en El Trabajador Jung es que esas relaciones técnicas que él ve en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, no desaparecen, sino que se extienden a toda la vida, ¿no? Eso que antes se esperaba de los soldados en el frente, esa situación de excepción de la guerra, ahora es la vida cotidiana, ¿no? Y entonces va a ser un análisis de cómo funciona este mundo moderno, ¿no? Claro, pensemos en un análisis que más que llevar una argumentación lineal, van a estar sacando elementos a veces un poco desperdigados, ¿no? En 1933 ya sabemos, llega Hitler al poder. Jung tiene una relación tensional con el nacionalsocialismo, aunque es un soldado del ejército, entonces es parte, digamos, de la estructura
del Estado, ¿no? En 1939, Yunga publica una de sus su novela más reconocida, que es la infame Sobre los acantilados de mármol, ¿no? Sobre los acantilados de mármol, que por cierto está disponible en la biblioteca, se la recomiendo ampliamente. Es una novela que básicamente es la experiencia de Yunga de cómo llega el nacionalsocialismo al poder, ¿no? Obviamente utiliza una parábola, ¿no? Yunga, grosso modo, se las digo hace mucho que la leí, las digo de memoria, no les spoileo, pero les doy una idea de qué está pasando aquí. Habla de dos soldados que pelean en una guerra hace mucho tiempo, pero esta guerra ya terminó, y una vez que la guerra termina deciden quedarse e instalarse en una choza a las afueras de un pueblo del lugar donde combatieron. Y en ese lugar se dedican a la ciencia, se dedican básicamente a una cosa que él llama la cacería sutil, que consiste básicamente en perseguir animales todo el día y ver lo que hacen, ¿no? Nunca atraparlos, sino estar todo el tiempo siguiéndolos y haciendo notas, ¿no? Entonces se dedican básicamente a esta contemplación desde esta especie de retiro científico religioso a las afueras del pueblo, y ellos contemplan lo que pasa pero no se adentran, ¿no? Y un día, ¿no? El pueblo es un pueblo pequeño, tranquilo, todo está bien, hasta que un día en los acantilados de mármol, que bueno, es el acantilado que ve hacia el mar, empiezan a aparecer iguanas desolladas, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas iguanas al amanecer, ¿no? Y empieza a generarse pánico en el pueblo de que hay violencia, ¿no? Y entonces llega un personaje que es el gran guardabosques, que es el responsable de vigilar los pantanos que están a las afueras del pueblo del otro lado, o sea, del otro lado de los acantilados. Estarían esos acantilados y ahí vivirían estos soldados, estaría el pueblo, luego estarían estos pantanos, y en esos pantanos está el gran guardabosques que regresa al pueblo y ofrece seguridad, ¿no? Ofrece esta seguridad de que va él a poner todo en orden, y la gente por miedo vota y aprueba que sea el gran guardabosques quien dirige todo, ¿no? Y un día, no me acuerdo quién, alguien se dirige a pues, investigar qué está pasando en el pantano y encuentra una choza en el pantano, ¿no? Y en la choza del pantano resulta que son la gente del gran guardabosques quien está desollando a las iguanas y también a las personas. Y dice, y además lo hacen sin odio, lo hacen sin enojo, lo hacen como un trabajador trabajando. Dice, como si estuvieran haciendo cualquier cosa, ¿no? Y son ellos quienes generan ese miedo para sostener su propia institución, ¿no? Es obvio que es una parábola del nacionalsocialismo, y claro, en aquel tiempo ya existían los campos de concentración, existen desde 33, ¿no? Pero quizás la dimensión no era desconocida, todavía la dimensión del holocausto, pero Yunga obviamente le hace un guiño, ¿no? A que están estos espacios técnicos de consumo de vidas, ¿no? A las afueras de las ciudades, y entonces es evidente que el gran guardabosques es Hitler, ¿no? Entonces un ministro, no recuerdo qué, lee la novela, obviamente la censuran y pide que la cabeza de Yunga, ¿no? O sea, pide que lo ejecuten, ¿no? Yunga se salva por tener el reconocimiento del ejército y porque justo en ese momento está ya la Segunda Guerra Mundial y lo mandan a pelear, pero Yunga para ese momento es capitán, entonces él pide irse a París y se va a París y se instala en París y se instala en el Maxims, en el restaurante, y cuentan que pues, ese tiempo en la ocupación, que Yunga era un personaje cotidiano de París que básicamente se dedicaba a discutir sobre arte con la gente que fuera al Maxims, principalmente Picasso. Entonces se la pasaba bien hasta que eventualmente en 44 gente cercana a él está vinculada a una conspiración para matar a Hitler, una que seguro han visto documentales de una maleta que traía una bomba y que finalmente explota pero no lo mata. Eran cercanos a Yunga, entonces con esa excusa lo destituyen, ¿no? En 44, digamos, pensando que probablemente cayera ahora sí la condena sobre él por los acantilados de mármol, que es un bestseller en su momento antes de que lo censuren, y el resto del mundo tiene mucho éxito, pero justo coincide con que acaba la guerra, ¿no? O sea, en 44 acaba la guerra y Yunga salva el pellejo. En 65 empieza a publicar sus obras completas, ¿no? Estas son todas las obras, digamos, de este periodo de la guerra. Publica La Emboscadura, que es un intento de hacer sentido de la experiencia, o sea, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. No podemos ver, al menos con novelas emblemáticas, ¿no?
estaría La Tempestad de Acero con La Abolición Total y Fuego en Movimiento. Luego estaría El Trabajador y Heliópolis. Luego estaría sobre los acantilados de mármol, que sería como la experiencia interna en el nacionalsocialismo. Y luego vendría esta época de posguerra en que escribe La Emboscadura como ensayo, y como novela está Eumesville. Y en esta época Junga empieza a especular sobre posibilidades de resistir a la modernidad, ¿no? Empieza como a pensar este tema de y cómo hacerle frente a la modernidad. Y sobre todo Junga, después de la experiencia del partido de masas y todo este rollo nacionalsocialismo, empieza a idealizar la imagen de el emboscado, ¿no? De alguien que resiste, que se opone, de esta individualidad radical que se opone, ¿no? Y como decía esta Virginia López, es una apología básicamente del terrorista, ¿no? Eumesville, por ejemplo, es una novela muy interesante porque es sobre un historiador que decide que va a ejecutar a un líder del ejército, que es un torturador, ¿no? Al Cóndor. Y el Cóndor tiene un castillo, ¿no? Y entonces lo que hace el historiador es que se vuelve su cantinero. Entonces se dedica a estar en la cantina y a utilizar esta excusa para analizar la naturaleza del poder, ¿no? Entonces él está todo el tiempo contemplando cómo funciona el Cóndor y cómo funciona la gente que lo va a ver y cómo se articula el poder en la sociedad y demás. Y eventualmente preparando su atentado en que va a matar al Cóndor y va a huir al bosque, ¿no? Entonces empieza a fantasear con esta idea de huir al bosque, ¿no? Que veremos en esta obra qué significa para él el bosque. Y aparte es interesante, ¿no? Porque es un análisis muy sentido sobre eso es contemporáneo de textos como sobre de origen de totalitarismo de Hannah Arendt, en que el tema está sobre la mesa, ¿no? Cómo funcionan estos regímenes, ¿no? Cómo operan estos regímenes totalitarios, ¿no? Y Junga tiene una perspectiva muy interesante, ¿no? Dice, recuerdo del inicio, nada más para explicarles más de Eumesville, ¿no? Dice, algo tienen curioso los dictadores que nunca viven mucho. No duran mucho, ni tienen hijos. El dictador, a la vez que se lanza, se destruye. O sea, no dura mucho en el poder, ¿no? Se pone en riesgo a sí mismo. Dice, yo recuerdo que cuando era niño, mi padre y mi hermano siempre tenían la bandera del partido que había ganado en la casa. Pero tenían un closet en que estaban todas las demás banderas de los demás partidos. Y entonces, cuando moría el dictador, cambiaban la bandera. Dice, y en el fondo, los dictadores iban y venían y la vida continuaba, ¿no? Y siempre pareció una imagen muy poderosa, ¿no? Esta imagen de estos regímenes totalitarios no duran, o sea, se autodestruyen, digamos, ¿no? Y la vida continúa dentro de estos regímenes y se alterna, ¿no? Digamos, ¿no? Siempre me pareció una imagen muy, muy, muy poderosa de Junga, ¿no? Este tipo de análisis estaba haciendo en esta época. Ya para ir cerrando, en los 60s empieza otra vez un proceso de viajes. Y hacia los 70 se empieza a interesar sobre todo en el uso de sustancias psicodélicas, ¿no? Se vincula con Hoffman, ¿no? Y empieza a participar en experimentos de uso de ácido. Viene a México y come hongos con María Sabina. Está en este tema de la experimentación con drogas, experimenta con éter, experimenta con todo, ¿no? En esta idea de buscar otras perspectivas, ¿no? Va a ser de esta escuela de varios filósofos que van a participar de estos experimentos de drogas de esta época. Y escribe en 70 una obra que se titula Aproximaciones, que básicamente es una compilación de estos viajes, ¿no? Y de la experiencia de las drogas. Hace una clasificación de las drogas, ¿no? Luego hace unas tipologías. Estas son drogas asiáticas porque responden a una cierta disposición afectiva. Las drogas europeas son el alcohol, el éter, ¿no? El opio de Asia. Y luego habla de las drogas latinoamericanas, particularmente mexicanas, que serían el peyote y los hongos, y lo que eso implica, cómo abren mundo distintas. En fin, va a tener un trabajo interesante, bastante serio. En 77, les decía, aparece Eumesville y La Emboscadura. Y bueno, finalmente, obviamente ya para este momento está bastante entrado en años. Al parecer, alrededor de mediados de los 90s, se le hace un homenaje en la Universidad de Madrid, creo que en la Universidad de Madrid,
Y es ahí donde me comentó la profesora Virginia, que lo conoce, ¿no? Virginia López conoce a Junga, ¿no? Dice, ya estaba muy anciano, pero bueno, le hicimos un homenaje y ya presentamos, ¿no? Todo, y contaban que Junga lo único que pidió para ir es que lo llevara a una corrida de toros, ¿no? Quería ver una corrida de toros y no había toros en esa época, ¿no? O sea, no sé, hay temporadas, creo, esas cosas. Entonces le tuvieron que hacer una corrida de toros especial, ¿no? Y dicen que el viejo estaba encantado viendo a los toros, ¿no? Y bueno, a los pocos años fallece, se convierte al catolicismo en los últimos años de su vida y ya, se muere a los 102 años, creo, ¿no? Entonces, esto es Junga, ¿no? Fallece en 98, ¿no? Entonces, aquí vemos este personaje del siglo XX, ¿no? Soldado del siglo XX, ¿no? Mencionar brevemente su hermano Friedrich hace trabajos sobre filología griega, particularmente sobre mitos, y es un amigo muy cercano a Heidegger. Friedrich, Junga y Heidegger son amigos en la universidad, y es por ese medio que Ernst y Heidegger entran en contacto, y al parecer en vida se entrevistan varias veces. Junga lo va a visitar, y este texto acerca del nihilismo compila las cartas que se envían cuando cumplen respectivamente 60 años, ¿no? Primero cumple Heidegger 60 años, y Junga como regalo le envía una carta, digamos, comentando su obra, y a los pocos años Junga cumple 60 años y Heidegger le contesta la carta y su obra, ¿no? Y todo. Es un texto interesante, ¿no? De estos diálogos de estos pensadores, ¿no? En fin, ahí está la vida de Ernst Junga, ¿no? Entramos pues de lleno a su obra, ¿no? La obra que me interesaba que revisáramos, desde la que espero podamos articular todo lo demás, es La movilización total, ¿no? Este texto, este breve ensayo, es un intento de Junga, como les decía, de hacer sentido de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, ¿qué pasó, no? Y el texto empieza de una forma bastante sugerente, ¿no? Dice, la guerra es un fenómeno prácticamente consustancial a la sociedad humana, ¿no? Pero a la vez que siempre ha habido guerra, la guerra siempre lleva la marca de su época, ¿no? O sea, entonces dice, en ese sentido, ¿no? La naturaleza de la guerra va mudando como va mudando la naturaleza de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, lo que Junga propone es, usemos la guerra como una clave hermenéutica, ¿no? O sea, cómo cambia la guerra es un reflejo de cómo está cambiando la sociedad en general, ¿no? Entonces él piensa que lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, o el cambio al que se asiste en la Primera Guerra Mundial, es el aviso de un cambio más grande que se va a dar en toda la forma en que los seres humanos habitamos el mundo, ¿no? ¿Y en qué consiste este cambio? Junga lo resume diciendo, este cambio es la unión de guerra y progreso. Dice, esta es la primera guerra que está conectada con la idea de progreso, ¿no? ¿Pero qué significa esto? Dice, bueno, ¿qué es el progreso? ¿No? Dice, y empieza a hacer un análisis de qué es el progreso, ¿no? Dice, el progreso no es un avance porque no tiene fin. Dice, es una frase muy bella, ¿no? El progreso extiende la finalidad al infinito, ¿no? O sea, no se acaba. Siempre va más, no tiene fin, ¿no? No va a algún lado, solo va, ¿no? Y dice, en ese sentido, si algo es el progreso es una fe. Es un tipo de fe. Y dice, ¿quién negaría que el progreso es la iglesia del siglo XIX y XX? La idea de que, dice el XIX, pero bueno, también del XX y del XXI también, ¿no? Desgraciadamente. O sea, una fe en el más, ¿no? En siempre más, y que ese más tiene un valor positivo, siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que la peculiaridad de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, antes la guerra no estaba conectada a la noción de progreso, y claro, este progreso trae muchos cambios de la mano, ¿no? El primer cambio, y que da título a la obra, es justo que es la primera época de una guerra de movilización total. Este concepto va a volverse crucial para todos los pensadores de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Heidegger obviamente, pero todos los pensadores japoneses van a apropiarse de este concepto, movilización total, ¿no? Y es un concepto que sigue teniendo mucho sentido, ¿no? Dice Junga, ¿no? La guerra premoderna, dice, es un extra, ¿no? La vida continúa y hay guerras en algún lado, ¿no? O sea, la guerra era una dimensión más de la vida, ¿no?
tenía siempre recursos limitados, siempre tenía un fin concreto, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Piensa la guerra premoderna, la vida continuaba y el señor feudal mandaba a una casta de soldados profesionales a pelear una guerra con ciertos recursos, y cuando sacaban esos recursos se regresaban y ya está, ¿no? Entonces era una guerra parcial, o sea, en que solo una parte de la sociedad se movilizaba y el resto de la gente pues seguía su vida como si nada, ¿no? O sea, no había gran cambio. Si había guerra o no había guerra, y bueno, ¿no? O sea, y decía, hay un tesoro de guerra limitado, y cuando sacaba el tesoro de guerra, fuera en las cruzadas o cuando fuera, pues ya había que regresar porque ya no había cómo seguir combatiendo, ¿no? Dice Junga, ¿no? Esta es una guerra parcial, ¿no? En que solo una parcela está involucrada, un volumen limitado de medios está involucrado, incluidos los medios humanos, ¿no? Dice, la versión parcial corresponde, por tanto, a la esencia de la monarquía. Esto sobrepasa sus medidas en la misma proporción en que se ve forzada a dejar que los equipamientos bélicos participen las formas altas del espíritu, del dinero, del pueblo, en suma, los poderes de las nacientes nacional-democracia, ¿no? Entonces dice, la versión parcial es una guerra de una época premoderna, pero cuando empieza el mundo moderno, los poderes del mundo moderno entran a la guerra, ¿no? Y él lista aquí el dinero, el pueblo, y veremos la técnica. Decía antes, usando una frase de Bismarck, la guerra era el arte de lo posible, ¿no? Para lo que alcance, hasta donde lleguemos con esto y hasta ahí se acaba, ¿no? Pero dice Junga, ¿no? La creciente transmutación de la vida en energía y el progresiva volatilización del contenido de todos los vínculos en beneficio de la evolución otorgan un carácter cada vez más incisivo al acto de movilización, ¿no? Entonces, dice Junga, ¿no? O sea, este proceso está cambiando, ¿no? Dice, la guerra ahora se convierte en tarea de todos los hombres aptos para las armas. Así es como el enorme aumento de los costes hace imposible sufragar con un tesoro de guerra fijo los gastos de la conducción del conflicto. Para mantener en funcionamiento la maquinaria es menester recurrir antes bien a toda clase de empréstitos, alistar incluso el último penique ahorrado, así también como la imagen de la guerra en cuanto a acción armada va penetrando cada vez más en la imagen más amplia de un gigantesco proceso de trabajo. Entonces, dice, esta guerra premoderna de los héroes que combatían, los paladines o lo que sea, y la gente seguía su vida, ya se acabó, ¿no? Dice, y él dice incluso, la guerra monárquica, la guerra parcial es una guerra elitista. Porque una de las cosas que siempre se va a resistir el monarca premoderno es a darle armas a la gente, porque no la puede controlar, ¿no? En cambio, la guerra moderna requiere que todos participen, ¿no? Que todo mundo entre, ¿no? Y se convierte de este proceso parcial heroico en un gran proceso de trabajo en que todo el mundo tiene que contribuir y en que todo está en juego, ¿no? O sea, no es nada más este cachito de la sociedad, no es nada más esos recursos limitados, todo el mundo le entra, ¿no? Todo el mundo participa. Y pensemos, ¿no? Recordemos estas... yo les recomiendo ampliamente para leer a Junga. Si no la han visto, véanla, es una película muy recomendable. 1917, ¿no? 1917, esta película que se graba supuestamente con muchas tomas continuas, ¿no? Refleja este ambiente de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y podemos ver lo que Junga, la idea de movilización total, todo el mundo le entra, ¿no? Y la idea también de las maquinarias, de la movilización, de la importancia de estar moviendo, ¿no? Y también vamos a ver un concepto que Junga inaugura, que es el de campos lunares, ¿no? La guerra por los campos lunares, por este territorio que ha perdido todo el significado, ¿no? En que pues, ya está todo destruido, ya se nos peleamos por 3 metros y esos 3 metros ya no queda nada en esos 3 metros, ¿no? O sea, ya todo está destruido, esos son nada más cráteres de explosiones. Y por eso peleamos, dice, la guerra se peleó por avanzar 5 metros que no valían nada, ya no había pueblos, ya no había recursos, ya no había gente, ya no había nada, ¿no? Peleábamos por nada, por movilizarnos, ¿no? Por avanzar o por retroceder en estos campos lunares, ¿no? Les describe. Y claro, si uno ve la película, pues es evidente a lo que se refiere, ¿no? Dice, estas nuevas guerras son un... ponen sacan a relucir el gran...
Sí, eso ya lo vimos en su trabajo. Él dice lo que él llama el talento organizativo humano. Todo tiene que estar organizado, ¿no? Dice, además, están caracterizados por lo que él va a llamar adelante la democracia de la muerte. Dice, en las nuevas guerras, la precisión pasa a segundo término. Es algo muy interesante y es una característica de la guerra moderna que continúa enigmáticamente presente, ¿no? Dice, es una guerra en que hay democracia y la muerte porque como hay mortalidad total, todos son soldados. Y por eso dice, contra el tiro con arco que es preciso, o quizás el tiro francotirador que es preciso, estas son las guerras de las bombas, de los ataques aéreos y del gas tóxico. Dice, y el gas tóxico ni las bombas saben distinguir quién es soldado y quién no. Caen y dice hay la idea de que las armas son cada vez más precisas, pero eso no es verdad. Dice, las armas precisas son un peligro para las autoridades. Dice, las armas son muy tecnológicas, pero no son precisas. Y esto continúa en el siglo XXI. Pensemos en la moda de los ataques de drones. Los ataques de drones no son precisos. Matan civiles también. O sea, no hay una preocupación porque sean precisos, porque hay esta democracia de la muerte. O sea, todos estamos en la guerra, ¿no? Y claro, en formas de la guerra contemporánea, como la guerra contra el terrorismo, la guerra del narco, esto es todavía más claro, ¿no? Todos estamos en la guerra, ¿no? Había una frase, decía una diputada del Partido Popular en España hace años, ¿no? Decía, uno puede ser parte de ETA y no saberlo, ¿no? ¿No? Uno puede ser parte del Jalisco Nueva Generación y no saber, ¿no? O sea, como el caso de Jorge y Javier, ¿no? Jorge y Javier, los estudiantes que mataron en el TEC hace 10 años, ¿no? Resulta que eran narcos, pero ni ellos sabían, ¿no? Pero afortunadamente el ejército sabía, o el chico que acaba de ejecutar la policía en Ecatepec, al parecer también era un criminal, aunque él no sabía, ¿no? Entonces somos parte de los procesos, o sea, todo el mundo ya está en el proceso de guerra, ¿no? Y si estas armas modernas no saben distinguir quién es quién, ¿no? O sea, dice antes, y claro, imaginen, ¿no? Pensemos, ¿no? No sé, en Corazón Valiente o lo que sea, ¿no? Se están peleando en un campo ahí, quién sabe dónde, en esas planicies inmensas, ¿no? Dice, no, la guerra moderna no pasa allá, ¿no? Ahora pasa decía un comediante muy bueno, americano, George Carlin, ¿no? Decía, yo veía las imágenes de la guerra en Afganistán y traían todos camuflaje. Decía, güey, no hay un árbol a kilómetros en Bagdad, ¿no? O sea, deberían traer un carro dibujado, güey, o sea, porque todas las guerras pasan en ciudades, ¿no? Y es esta idea de la democracia de la muerte, ¿no? Y dice, pero estos mecanismos de organizarlo todo para la guerra, resulta que después de la Primera Guerra Mundial no se detienen, ¿no? Estos procesos que él llama movilización total, ¿no? De movilizarlo todo para un fin, de que todo se opere como una gran máquina para un fin, no se limitan a la guerra. Dice, y un ejemplo es la economía rusa. Dice, en Rusia siguieron los planes quinquenales después de la guerra. O sea, siguió planeándose todo para una guerra que no existía y administrándose todo para estos procesos, ¿no? Y eso entra en otra característica que Junga detecta y que luego otros críticos de la modernidad van a rescatar, que es la idea de la no distinción entre guerra y paz, ¿no? O sea, es una época en la que empieza la guerra en 1914 y al día de hoy no ha terminado. Continúa la guerra a seca, siempre hay guerra, ¿no? Recuerden, por ejemplo, otro autor que nota esto es Orwell, ¿no? 1984, o sea, siempre estamos en guerra o con Oceania o con Eurasia. O ahora Eurasia es nuestro amigo y ahora vamos contra Oceania, o ahora Oceania es nuestro amigo y ahora vamos contra... O sea, siempre estamos en guerra, o sea, da igual, ¿no? Y él decía, es que yo me acuerdo que ellos eran los... No, era al revés, güey, ahora eran los amigos y son los enemigos, ¿no? O sea, siempre había guerra, ¿no? Incluso hay un momento en que él dice, güey, ¿alguien ha ido al frente alguna vez? O sea, ¿saben qué? O sea, estamos en guerra aquí, pero ¿alguien ha visto la guerra? O sea, yo he visto videos, dice él, ¿no? Dice, nos proyectan en las pantallas cómo los enemigos acribillan a nuestros chicos así y los ejecutan. Pero tú sabes que esto esté pasando. O sea, ¿tú lo has visto? ¿Te consta que de veras haya guerra? No, pues no sé. O sea, dice, la neta es que a lo mejor salgo y no hay guerra. Pero a mí nosotros nos han vivido vendiéndonos que estamos en guerra y que estamos en guerra eternamente. Contra uno, contra otro. Que unos son los aliados y que otros son los peores, ¿no? Pero dice, yo mismo me doy cuenta que con el tiempo se alterna, ¿no? Y es esta idea, ¿no? De la guerra que no tiene fin, ¿no? Y insisto, ¿no? Volviendo sobre este tema, las guerras contemporáneas han adoptado esta forma completamente, ¿no? Tanto la guerra contra el terrorismo como la guerra del narco son guerras que no pueden tener fin. O sea, nunca va a pedir paz el cártel Jalisco Nueva Generación. No hay forma. Va a haber guerra más o menos activa siempre.
¿no? Y vamos a vivir en un proceso de guerra constante, ¿no? Como lo hemos vivido los últimos 15 años, ¿no? O sea, no tiene fin, ¿no? La guerra, y esto recuerda una frase de Benjamin también, ¿no? Decía, ellos han convertido el estado de excepción en la normalidad, ¿no? Esto que iba a ser nada más un ratito, ahora es todo el tiempo, ¿no? Ya eso que era raro, ahora es lo normal, ¿no? Y decía Benjamin sugerentemente en tesis sobre la historia, ¿no? Ahora hay que convertir crear un verdadero estado de excepción, ¿no? O sea, crear la excepción de la excepción, digamos, ¿no? Esta época de guerra, pues ha sido un proceso que no ha parado, ¿no? Y dice, y todos estos procesos, dice, este proceso lleva la característica, es una frase muy bella que no la explica mucho, pero sí es muy poderosa, que es la del proceso frenético. Y es un proceso frenético, ¿no? Imaginemos, ¿no? Piensen en clásico, tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Es un proceso frenético, ¿no? Pasa rápido, ¿no? Y luego mezclenlo, piensen en estos típicos videos, sobre todo eso era muy frecuente en la Segunda Guerra Mundial, estos videos de propaganda, ¿no? Los chicos en el frente, pero también, miren, las mujeres están haciendo bombas, y miren, todos juntamos latas en nuestra casa, y miren, todos aguantamos con las tarjetas de racionamiento. Todo el mundo está movilizado, ¿no? Todo el mundo está preparado de guerra y todo es rápido, ¿no? Y eso convierte, dice, más que ser ejecutada, la emoción se ejecuta a sí misma. Ella es tanto en la guerra como en la paz la expresión de la existencia misteriosa y coercitiva a que nos somete esta vida en la edad de las masas y las máquinas. Y así ocurre que cada vida individual se convierte cada vez más claramente en una vida de trabajador, y que las guerras de los caballeros, de los reyes y de los burgueses van seguidas de la guerra de los trabajadores, ¿no? Dice, el soldado antiguo, ¿no? O sea, se convierte en un trabajador, ¿no? Y hubo un estudio, ahorita está Vice haciendo una serie muy buena, no digo Vice es muy cuestionable, pero hizo una serie interesante de entrevistas a periodistas que han estado periodistas de guerra, ¿no? Y entrevistó a un periodista que estuvo en todo el proceso del Estado Islámico y decía una cosa interesante que yo nunca había oído, ¿no? Decía, yo vi que la más de la gente que combatía para el Estado Islámico lo hacía porque recibían un sueldo. Y decía cuánto les pagaba. O sea, decía, no, es que como soldado del Estado Islámico ganas tanto al mes. Y uno nunca piensa eso, ¿no? O sea, todos estos son trabajadores. Entonces, obviamente pensamos en los soldados americanos o lo que sea como trabajadores. Pero también los soldados del Estado Islámico eran trabajadores, ¿no? Imaginen esta caricatura, ¿no? Del coyote y el perro que eran enemigos, ¿no? Y cuando digo que eran amigos, vivían juntos hasta que entraban a trabajar y entonces el perro cuidaba las ovejas y el coyote se las robaba, ¿no? Son trabajadores también, ¿no? Pelean de 9 a 5, ¿no? Y lo que dice, esto que pasó primero en la Primera Guerra Mundial, en que nos convirtieron a todos en trabajadores, pasó luego en toda la sociedad. Y primero fuimos los soldados y ahora todos somos trabajadores, ¿no? Adelante, por favor. Esto se resuelve un poco como la de no solamente eran soldados, sino también trabajadores en los caminos. Y lo que vas a preguntarme es, ¿hasta qué punto, no? Se podría como comparar ambas partes, porque al final eran trabajadores. Es una pregunta interesante, sí. Quizá Junger te diría que sí, pero eran parte de una casta especial, separada, ¿no? Junger decía un poco, pensemos en lo que pasó en Ucrania, ¿no? Lo que pasó en Ucrania cuando empezó la invasión, ¿no? Zelensky puso unos centros en que decía, ¿quieres pelear? Ven por armas. No te vamos a preguntar. ¿Vas a pelear? Si hay, llévate, ¿no? O sea, ármate y suerte, ¿no? Y pues lo que ha pasado, ¿no? O sea, y ahora en Ucrania, claro, combate las reservas del ejército y lo que sea, pero también combate un montón de grupos que no tienen ningún interés en respetar a Zelensky, ¿no? Y que están con su propia agenda avanzándola en sus territorios, ¿no? Que puedes agarrar una metralleta adelante, ¿no? Vas, ¿no? Perdón, adelante. Sí, yo justo quería decir que esto de que los soldados son trabajadores me recordaba lo que decían Marx y Engels, de que la guerra era una forma expandida del comercio. Uh-huh. Sí. Y quizás Junger le daría un toque todavía más radical, diría, es que
el comercio se vuelve, o sea, que es la misma relación, digamos, ¿no? O sea, que no es nada más ganar territorios, sino disciplinar a las personas a acostumbrarse a eso, ¿no? Yo tengo un ejemplo bobo de esto que lo ilustra, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, el color oficial de la Pepsi era el amarillo, de la etiqueta, ¿no? Y adoptaron el rojo, blanco y azul para la Segunda Guerra Mundial, para animar a las tropas y lo que sea. Y todavía es de ese color, ¿no? O sea, para Pepsi la guerra nunca acabó, ¿no? O sea, y un poco sigue pasando esto, ¿no? O sea, estos procesos de guerra continúan y cómo se entrelazan completamente guerra y guerra y comercio, guerra y técnica, ¿no? Y Junga lo dice, ¿no? Es un ambiente de fábrica, ¿no? O sea, la guerra es un ambiente de fábrica. Y dirá adelante, ¿no? En la guerra, el rol del mercado lo reemplaza la propia guerra. O sea, quien consume no son los consumidores, sino es el propio desgaste, ¿no? O sea, entonces puedes producir soldados porque hay quien los consuma, ¿no? La guerra los consume y puedes producir más y más y más y más soldados y echarlos. Y siguen consumiendo, ¿no? Y más recursos, más recursos, más recursos. Por ejemplo, hace poco vi la serie esta que estuvo de moda en todo, la de Last of Us, ¿no? Y me dio mucha risa. Digo, hay muchas cosas interesantes, muy buena, por cierto. Me gustó mucho, pero me llamó atención, ¿no? O sea, 20 años post fin del mundo, zombies, lo que sea. No hay nada, pero hay balas a madres, ¿no? O sea, dices, güey, no sería lo primero que se había acabado, ¿no? O sea, lo que tienen, lo que haya más. Todo el mundo tiene balas, ¿no? Todo el mundo tiene armas, ¿no? O sea, no hay comida, todo está sucio. Entonces, pero armas. Y no pensaban, o sea, seguro sí. En Estados Unidos, seguro sí. O sea, primero, lo último en acabar serían las balas, ¿no? Pero, sí, no, y abunda en esta idea de y por ejemplo, ¿no? Es así algo que se ha estudiado mucho, ¿no? O sea, la guerra. Lo que llaman los analistas la guerra postheroica, que es el típico modelo americano, en que es una guerra de recursos, ¿no? Lo que llama Junga una guerra de materiales, ¿no? Voy a ganar porque tengo muchas balas, ¿no? Pero no ganan, ¿no? O sea, digo, vuelvo al ejemplo de Rusia, ¿no? O sea, Rusia tenía una maquinaria de guerra formidable. Tiene un año y no logra afirmar la toma de Crimea, o sea, no alcanzó, o sea, esta idea de, bueno, es que he hecho todos los recursos, no basta, ¿no? Y es un relato muy de este mundo de posguerra, ¿no? De un mundo con tantos recursos militares que no hay forma de vencerlo, y la realidad es que a la hora que esos recursos tienen que aplicarse, no son lo decisivo, ¿no? En los procesos de combate, ¿no? Pero muy pertinente también esta observación, ¿no? De la conexión entre la guerra y el mercado. Junga la radicaliza, ¿no? Y dice, la guerra nos convierte a todos en trabajadores, ¿no? Y después de la guerra nos quedamos todos trabajando, ¿no? Y abundando un poco sobre esto, tocando el otro texto, ¿no? Del trabajador. ¿Quién es el trabajador? Dice Junga. Dice, el trabajador es la figura de nuestro tiempo. El trabajador es justo. ¿Qué hace el trabajador? Trabajar. Pero es lo único que hace. El trabajador solo sabe trabajar. Y usa un ejemplo bellísimo que me hace reír mucho. Dice, el fútbol es muy antiguo, ¿no? Y era un hobby que se jugaba en el campo. Dice, tuvo que venir el trabajador para convertirlo en trabajo. La música es un placer humano. La música ahora también es un trabajo. Todo es trabajo. El ser humano no sabe más que trabajar, ¿no? Y uno empieza a hacer algo y dice, oye, pero ¿cómo voy a hacer esto redituable? No, güey, pues no lo vas a hacer, no tienes que hacerlo redituable, ¿no? O sea, no todo es trabajo, ¿no? O sea, no tienes que trabajar de esto, ¿no? Porque no tienes que trabajar, ¿no? Creo que nuestras generaciones, ¿no? Reconociendo mi distancia, mi edad, ¿no? Empezamos a cuestionarnos estas cosas, ¿no? Como, ¿y tú de qué trabajas? Te vale madres, güey, ¿no? O sea, ¿eso qué importa, no? No hago otras cosas, no nada más trabajo, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que nada más trabaja, ¿no? Y aunque no trabaje, trabaja, ¿no? Oye, ¿tú qué piensas de tal que dijo en la oficina? Oye, ya salí, me vale madre, ¿no? O sea, yo recuerdo una ocasión, trabajaba en un lugar, no voy a entrar en detalles porque... y yo me acuerdo que discutía la banda después de la reunión así, no, es que tal persona dijo tal cosa. Yo pensaba, güey, ¿a ustedes les importa este pedo? O sea, ya salí, me vale madre, es que se hunda esta pinche escuela, o sea... No me importa, o sea, neta, no me preocupa, ¿no? Yo hago lo mejor que puedo y ya, güey. Pero no, o sea,
Y le decía, es que ustedes, esto sí es, ¿no? O sea, yo pienso, ok, páguenme para usar este dinero para hacer otras cosas que sí me interesan. ¿Ustedes de veras se preocupan por lo que pase aquí? No, mames, no, que pase lo que... Me vale madres, ¿no? O sea, que pase lo que sea, ¿no? Y esto es lo que hace el trabajador, ¿no? Convertir todo en trabajo. Voy a usar una imagen muy bella sobre el dolor. Dice, el trabajador lo que porta es un uniforme. Dice, el primero a usar uniforme es el soldado. Pero luego fueron todos los trabajadores, se uniformaban, ¿no? Y el uniforme no solamente es la indumentaria, sino la forma de actuar. El trabajador es uniforme, ¿no? Heidegger va a usar una frase muy bella cuando rescata el concepto del trabajador. Dice, el trabajador es la materia prima es el animal de trabajo, es la materia prima más valiosa de nuestro tiempo, porque es el que está dispuesto a disolver su voluntad en el proceso de trabajo, que está dispuesto a ser das man, hacer lo que se hace, ¿no? Quien acepta, ¿no? O sea, usa Junga una imagen, ¿no? Dice el ejército japonés desarrolló una bomba, un misil que traía dentro un soldado y que lo conducía. Dice, toda la maquinaria de guerra es así, ¿no? Es una gran máquina y algunos engranes son de carne y hueso, pero son también engranes, ¿no? O sea, unos engranes son de acero y otros son de carne y hueso, ¿no? Son resortes de carne y hueso que mueven la máquina, ¿no? Es una película muy mala ¿de quién es? Sale Johnny Depp, muy vieja, de ciencia ficción, de un güey que viaja como al espacio y en el espacio como que los aliens lo abducen y cuando regresa el güey está obsesionado con crear un avión. Entonces crea un avión así súper chingón, pero nadie sabe cómo va a funcionar. Y a la vez tiene unos gemelos. Y entonces su pareja descubre que los gemelos son el motor. O sea, que son el cerebro de esa madre. O sea, la última pieza de la máquina son los niños. O sea, que todo es parte de este... O sea, no es muy buena, pero siempre me recordó a Junga, ¿no? O sea, sí, él inventa una máquina y hasta inventa al dispositivo que lo tiene que operar, ¿no? Ese es el trabajador, ¿no? El trabajador es quien se disuelve como un engrane en el proceso de trabajo, digamos. Y por eso es la figura de nuestro tiempo. Es el hombre moderno. Diríamos en términos nietzscheanos, es el último hombre. El trabajador es el último hombre. Es quien acepta este mundo como es de progreso que no va a ningún lado y dice que sí, ¿no? En términos del Zaratustra. Sí, es interesante la cuestión de cómo se convierten a las personas como en útiles, ¿no? En herramientas que sirven solamente para una cosa, por medio de esta división del trabajo que cada vez se hace más grande, la especialización. Y no sé, pienso mucho en estas películas de los gringos, ¿no? De cómo están veteranos, terminan la guerra y ya no saben qué hacer, no tienen un lugar en la sociedad. O sea, fuera de la guerra, ¿no? Solamente son soldados y entonces hay mucho para. Sí. Son veteranos, o sea, cosas de esas. Lo que decía el famoso Timothy Macbeth, ¿no? Que decía, yo fui un héroe de guerra por matar gente en Vietnam y cuando mato gente en Estados Unidos soy un criminal, o sea, pero ustedes me enseñaron a matar, o sea, pues, ¿qué esperaban, no? Que en el fondo es el famoso problema de Rambo, ¿no? La 1 que es muy buena, por cierto, analiza este problema, ¿no? Y estoy muy cinéfilo, ¿no? Pero justo lo que dice Rambo es, güey, yo solo sé hacer ir a la guerra, o sea, ¿ahora qué? ¿Cómo que paz? ¿No? O sea, ustedes me entrenaron para este pedo, yo solo sé esto, ¿no? Justo lo que me recuerda también es como Starship Troopers. Pues Starship Troopers es una pieza que muestra mucho estos procesos, ¿no? Bueno, Starship Troopers lo muestra, ¿no? O sea, una vez oí un análisis muy bueno de Starship Troopers y hay escenas en las que están los insectos, pero se ve que los campos de entrenamiento antes eran para guerra con humanos y que las adaptaron. Entonces dice, de alguna forma, los humanos inventan esta guerra con los insectos para movilizar a toda la humanidad hacia un solo fin, que es combatir a estos güeyes que en realidad, pues, no son insectos, o sea, no tienen ningún interés en invadir la Tierra. Pero esta movilización total ayuda a que los conflictos dentro de la humanidad se acaben, ¿no? Y lo que dice Junga, ¿no? Esto empieza con la guerra, pero continúa, ¿no? O sea, se firman los tratados de paz en 18 y la guerra continúa en la mente de todos los... Y claro, pensemos en la Guerra Fría y pensemos aún en la actualidad, ¿no? O sea, la guerra no se detuvo nunca, nadie se... Si no te hubieras dado cuenta dirías, no, pues
No vi que acabar este pedo, ¿no? O sea, continúa el proceso y todo sigue siendo igual. Esas carencias excepcionales se volvieron la norma. Esos mecanismos de racionamiento se volvieron la norma, ¿no? Los pensadores japoneses decían en la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos va a perder la guerra porque no puede movilizar a todos. Porque la idea del liberalismo, de la libertad individual, no va a permitir que la gente acepte esto. Qué terrible error, ¿no? Se dieron cuenta que los más dispuestos a renunciar a toda su libertad era el mundo libre, ¿no? A cambio, como diría, esa cosa también sencillo heideggeriana de la ultrahumanidad y la subhumanidad, que va a ser la clase que viene, ¿no? Dice, todo lo hacemos por el hombre, por la libertad y el modo de vida americano, aunque eso sea que nuestra propia libertad se acabe, ¿no? No importa, porque es por la libertad, aunque no sea por la tuya, ¿no? O sea, en fin, ¿no? Continuando con total. Dice, la característica del proceso de la evolución total se puede decir una palabra y es la disponibilidad. Y este es otro concepto que Heidegger le va a arrebatar a Jung, ¿no? Lo que es la evolución total es que todo esté disponible, ¿no? Heidegger va a decir en expresión de la metafísica análogamente, lo existente se convierte en existencias, como si el país y el mundo fuera un gran almacén y todo estuviera ordenado para agarrarlo, ¿no? Y hay tantos recursos, tanto trigo, tantas balas, y tantas personas que pueden pelear y tantas personas que pueden ir conscriptas y tanto, ¿no? O sea, todo este inventario de la guerra, ¿no? A quienes hayamos tenido que hacer servicio militar recordarán esta cosa que te dicen en qué batallón o lo que sea tienes que pelear, ¿no? O sea, estamos inventariados, ¿no? Y se supone que si un día, ¿no? Lo que sea, te van a hablar, oye, ¿te acuerdas que, pues, qué crees, no? ¿Te acuerdas que aprendiste a marchar? Pues, eso te va a servir mucho ahora que vamos a ir a pelear a no sé dónde, ¿no? O sea, esta idea, ¿no? O sea, se convierte, el chiste lo que hace es poner todo disponible. Dice, la Iglesia del Progreso lo que quiere es que todo esté ahí como un gran almacén, ¿no? El concepto de, unos conceptos que ustedes para entender la técnica de Heidegger es un concepto que él llama, que ahora es la que viene más detalle, que llama Gestell. Gestell significa, se traduce no muy bien como estructura de emplazamiento, pero Gestell puede traducirse como estantería. La técnica, dice, es una estructura es una estantería que acomoda todo como disponible, ¿no? Hay tanta agua, hay tanta electricidad, hay tanto todo, ¿no? Todo está ahí para que lo usemos, ¿no? Para que usemos estos recursos, ¿no? Incluidos, obviamente, el recurso humano, ¿no? Y dice, ya esta evolución total en muerto disponible empieza a operar con cierto automatismo, ¿no? Ya no es que digas, es parte del plan de Hitler o de quien sea, ¿no? Sino solito se moviliza en este sentido, ¿no? Y por este automatismo dice, en el fondo, no hay diferencia de lados, ¿no? O sea, por más enemistados que estén, todos funcionan igual, ¿no? Todos es movilización total, ¿no? Lo que les decía, claro, los soldados americanos son trabajadores, pero también los del Estado Islámico, o sea, funciona igual, ¿no? No hay mucha diferencia entre estar de este lado o de aquel, ¿no? Todos operan de la misma lógica, ¿no? Este es un problema que decía, una vez decía Diana Fuentes, ¿no? Dice, el gran trauma de los pensadores de la teoría crítica de la primera mitad del siglo XX es reconocer que el cambio, y también Sivecki lo dice en su último libro, ¿no? Que el cambio de quién posee las fábricas no quiere decir que las relaciones de opresión se acaben, ¿no? O sea, que la fábrica oprime igual, aunque sea del Estado o que sea de un particular o que sea de todos, pero es de todos, pero igual tienes que hacer 12 horas, ¿no? Entonces, ¿qué pedo, no? O sea, dice, al final son iguales, nada más una tiene una bandera roja en la puerta y otra tiene una bandera de Estados Unidos, pero da igual, o sea, para ti no hay ninguna diferencia, ¿no? Y luego plantea una pregunta interesante Junga. Dice, la guerra se vuelve además un proceso abstracto, autónomo, ¿no? Dice, si tú le hubieras preguntado a un joven por qué iba al frente, no habría sabido qué decirte. ¿Habría hecho por Alemania? ¿No? No sé, o sea, por la libertad. ¿De quién, güey, no? O sea, no pensemos en
otra vez el caso de Ucrania, ¿no? Que tuvo un éxodo brutal de hombres, ¿no? Que no querían sumarse a la conscripción en los primeros días de la guerra. ¿No vas a ir a pelear a Ucrania para liberar a quién, güey? O sea, ¿por qué ir a pelear a Ucrania, no? O sea, no sé, ¿no? Vas a ir a liberar a la gente en Afganistán. Hay un documental muy doloroso, muy bueno, muy, muy fuerte, que se llama Así luce la victoria, que es un documental sobre los últimos días de la ocupación de Afganistán. Y fue un periodista que fue a entrevistar a los soldados, ¿no? Y es muy brutal, porque entrevista a soldados y dice, güey, esto es un chiste. Hay una parte, recuerdo, que hace una redada, ¿no? Y así hablan con la gente y los quieren así como, no, tengan cuidado, aquí estamos para ayudarles. Acaba y el general dice, de estos güeyes, 5 son miembros del Talibán. Seguro. Entonces esto es una pérdida de tiempo. Dice, el día que nos vayamos, esos güeyes vuelven. Que fue exacto lo que pasó, ¿no? O sea, dice, güey, de esta aldea, 5 de estos güeyes seguros son parte. Lo sabemos. Hemos estado 10 años aquí, no hemos logrado absolutamente nada, ¿no? Y un poco la frase parte de esta frase no recuerdo quién la dijo, ¿no? Cuando se decide el retiro de las tropas, es que así luce la victoria, ¿no? Como lo que hicimos esto fue la victoria. Y dice, güey, pues no hubo victoria, ¿no? ¿Para qué fuimos a pelear ahí? Pues no sé, vamos a liberarnos, creo, de algo, pero no, o sea, dice, esta guerra ya ni siquiera es claro para qué es, ¿no? Y pensamos en la guerra del narco, ¿no? Declara, es que hay que parar el avance del fentanilo a Estados Unidos. Oye, ustedes inventaron el fentanilo. Ustedes volvieron adicta a la gente. No, pues dejen de comprar fentanilo, güey, ¿no? O sea, México no inventó el fentanilo, güey, ¿no? Ni el cártel de Sinaloa inventó el fentanilo, ¿no? Lo inventaron ustedes, lo inventaron las farmacéuticas, ustedes lo financiaron, se lo recetaron a la gente para dolor crónico y luego se sorprenden de que cortan eso y lo buscan en otro lado, ¿no? O sea, ¿cómo va a acabar esa guerra? ¿No? O sea, un día decir, ya no hay fentanilo, ¿no? O sea, les digo, es una guerra que no tiene fin. Hay que ir a pelear la guerra del narco. ¿Y qué voy a lograr? ¿No? O sea, se tuvieron al Chapo y luego, ¿no? O sea, no pasa nada. No hay absolutamente ningún cambio, ¿no? Otra cosa relevante de Bueno, ya dijo, ¿no? La época, que es una época de masas, la época del culto a las máquinas, ¿no? Esta época de la misión total. De fuego y movimiento, ¿no? Solo rescatar algunos conceptos porque ya tenemos un poco el tiempo encima, ¿no? Que es un texto contemporáneo, ¿no? Que dice, ¿no? Dice, la Primera Guerra Mundial fue la primera batalla de materiales, ¿no? Ya no se trataba del valor sino de quién tenía más, ¿no? Más soldados, más balas, más máquinas, más alambre de púas, más minas, más lo que fuera, ¿no? Y había la idea de que quien tuviera más iba a ganar, ¿no? Luego dice, se volvió una guerra de fuego. Dice, fue la primera guerra de fuego. Dice, antes eran guerras de espadas, de flechas. Esta fue una guerra de fuego, ¿no? Dice, y aparte el fuego tiene una cosa que no para, no distingue, ¿no? O sea, tú quemas e igual se quema del enemigo que se quema el pueblo que está junto. O sea, el fuego no distingue, ¿no? Una imagen que usa aquí muy bella, dice, el avión nocturno que bombardea no puede reconocer quién está abajo. O sea, no ve, nada más echa la bomba y donde caiga, ¿no? Y usa esta caracterización, dice, es una guerra de movimiento, por lo que él llama campos lunares. Dice, antes peleabas por liberar Constantinopla o lo que sea, ¿no? Dice, ahorita nosotros pasamos años, dice, empujándonos alambre de púas, y cuando tomábamos 3 metros, esos 3 metros ya no había nada, no había árboles, no había pasto, no había animales, no había poblados, no había gente. No era nada, ya habíamos destruido todo. O sea, ya todo se había consumido y estábamos peleando por nada, literalmente, ¿no? O sea, 4 metros de nada, ¿no? Y eso es una cosa que logra muy bien la película de 1917, ¿no? O sea, cuando este tipo recorre el campo lunar y neta no hay nada, ¿no? O sea, hay un poblado quemado, un caballo muerto, unos hoyos ahí, o sea, no hay nada, carros destruidos, ¿no? O sea, no importa, no es nada significativo, ¿no? Y con esta cosa de, ¿y por qué vas a la guerra? No, pues para liberar por Alemania. ¿Y que Alemania son 3 metros en Francia? ¿No? O sea, eso es lo que te estás peleando, ¿no? Esto insignificante, digamos.
Ya para ir cerrando, quiero abordar dos cuestiones más, que es el tema del nihilismo y el tema de la emboscadura, ¿no? Para terminar en un tono más amigable la clase, ¿no? Sobre la línea es una carta que le manda Jung a Heidegger en 49, entonces es 10 años, es casi 20 años más viejo que estos textos. Y en que quiere justo él, está obviamente influido por los cursos de Nietzsche y quiere volverse la pregunta por el nihilismo, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué es esto del nihilismo, no? Ya pensamos, estamos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué es esto del nihilismo, no? ¿Qué significa nihilismo, no? Dice, estamos en una sociedad de optimismo, no hay ni optimismo ni derrotismo que valga, es una condición que hay que entender, ¿no? Dice, y dice, definir el nihilismo ese es el equivalente a descubrir el agente cancerígeno. No es la cura del cáncer, pero sería el comienzo. Entonces, entender el nihilismo sería el inicio de acabar con el cáncer de la modernidad, digamos, ¿no? ¿De qué se trata la modernidad y por qué es nihilista, ¿no? O sea, pero dice Jung, el problema es que esta pregunta no se puede responder. Porque preguntar por el nihilismo, y aquí es una estrategia heideggeriana, es preguntar por el nihil, preguntar por la nada. Dice, la nada escapa al pensar. Entonces dice Jung, lo mejor que podemos hacer es una aproximación periférica. O sea, vamos a rodear esta experiencia de nada y ver cómo se presenta o sus manifestaciones. Imaginemos que el nihilismo es como un hoyo negro. Entonces no podemos ver el propio hoyo, pero podemos ver el efecto que genera a su alrededor. Y eso es lo que Jung intenta con la aproximación periférica, ¿no? Y esa aproximación periférica dice Jung, yo quiero hablar. El nihilismo tiene varios mitos que hay que intentar cuestionar, ¿no? Y sobre todo cómo se presenta en 1949, ¿no? Dice, primero que nada, el caos. Hay la idea de nihilismo es caos. Dice, eso es una mentira. El nihilismo moderno es orden. Todo está ordenado, todo está en su lugar. Al revés, dice, cuando hay brotes de caos, este nihilismo se pone entre signos de interrogación, ¿no? El nihilismo es un lugar en que todo está bien ordenado, todo funciona, ¿no? Otra cosa, dice, el nihilismo no es una enfermedad. Dice, el nihilismo se manifiesta como la máxima expresión de la salud. Y es un ejemplo interesante que a mí siempre me ha gustado, que es el de las Olimpiadas. Dice, la característica del nihilismo es las ideas de las Olimpiadas, ¿no? Más rápido, más fuerte, más rápido, más alto, más fuerte, ¿no? Exigir un máximo nivel de desempeño del cuerpo, ¿no? Y este es un fenómeno que Jung detecta y que continúa exacerbándose en la modernidad, ¿no? O sea, pensemos que eso se escribe muchos años antes de todas las críticas a los arquetipos de belleza y sus consecuencias, ¿no? Hay un autor muy interesante que escribe un libro que se llama El síndrome de Adonis, en que habla, se ha hablado mucho de las violencias que implican los modelos de belleza sobre el cuerpo femenino, pero él se aborda el cuerpo masculino y es un ejemplo muy divertido. Dice, aquí tengo un muñeco de Luke Skywalker, de la primera serie. Vean cómo se ve. Dice, un güey normal, flaco, chaparrito. Y aquí tengo uno de la segunda edición. Está mamadísimo. ¿Qué pasó? Dice, pasó 10 años en el gimnasio, loco, ¿por qué? O sea, y él dice, en estos muñecos vemos cómo la imagen del cuerpo cambió en 10 años. Es el mismo güey, es el mismo actor. Y ahora está mamado, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿por qué se crea esta exigencia del cuerpo? ¿No? El cuerpo tiene que ser más, ¿no? Más todo, ¿no? Más rápido, más delgado, dormir menos, más, ¿no? Y siempre se miden con estos símbolos de más, ¿no? Adelante, por favor. Hace un tiempo, y ojalá pudiera recordar el nombre de quién es yo, pero vi un video en YouTube de un güey medio incel, pero que hablaba de cómo se clasificaba a un actor como bueno, girando en torno nada más a cómo ponía su cuerpo al límite, y se centraba mucho en Christian Bale, ¿no? Como en una película está todo flaco, desnutrido, y en otra está mamado para ser Batman, y en otra engordó para ser Dick Cheney, y entonces critica mucho esta idea, ¿no? De cómo
la gente ya no está aplaudiendo su actuación, sino que está aplaudiendo cómo pues básicamente se está haciendo daño, cómo está empujando a su propio cuerpo a un límite insano. Sí, ¿no? Y podemos pensar en muchos sentidos estos más, ¿no? O sea, a veces vemos cuerpos en los medios y dices, güey, esto no es un cuerpo humano. O sea, ¿qué estoy viendo, no? O sea, que no sé, ¿no? O sea, como, por usar un ejemplo más jocoso, ¿no? Lo que haré cosas dramáticas. Piensen en La Roca, ¿no? O sea, tú lo ves y dices, güey, o sea, ¿dónde está tu cuello, güey? O sea, esto no es un cuerpo, o sea, así no se ve el cuerpo de un ser humano, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué te pasó, no? Y es esta idea de más, ¿no? Y claro, ¿no? Vivimos diciendo, es que yo tengo que verme así, ¿no? Y la banda se castiga y ves ahí en el gimnasio dándole en la noche y dices, sí, güey, el problema es que La Roca se dedica 6 horas al día a esto, tú dedicas 6 horas al día a andar en camión, güey, entonces, ¿cómo vas a estar mamadísimo además, no? O sea, no. Pero es esta exigencia de más, ¿no? O sea, del cuerpo, este requerimiento de salud, ¿no? Incluso podríamos pensar cómo Junga antecede este giro a las doctrinas del wellness, ¿no? De esta idea de cómo el nihilismo se convierte en exigencia de salud, ¿no? Decía no, esta idea sí, el mundo es terrible, pero no tomes Coca-Cola y no fumes y no hayas 30 minutos de ejercicio. Dices, güey, pero ¿a qué hora voy a hacer todo esto, no? O sea, ¿y por qué estos requerimientos extremos de salud en los cuerpos, no? O sea, no, o sea, ¿de quién es esa canción? No creo que es una canción que justo hablaba sobre el cigarro, ¿no? Y decía, todo el tiempo te dicen que no fumes, pero todo está contaminado, ¿no? Ah, pero tú no fumes, ¿eh? Tú no vayas a fumar, ¿no? O sea, tú es el que piensas tu salud. Puede ser que el aire esté insoportable y que la vida te ponga un nivel de estrés que solo se veía en la Segunda Guerra Mundial en los soldados, pero no vayas a fumar, ¿eh? ¿No? O sea, pues, ¿por qué crees que la gente fuma, bebe, se droga, ¿no? Porque es una sociedad insoportable, ¿no? Otro ejemplo dice, dice, la sociedad moderna es sociedad de automatismo. Dice, las cosas simplemente se hacen, ¿no? O sea, nunca se para uno a cocinar, bueno, ¿y por qué? Simplemente se operan y va de la mano del orden, quizás en la dimensión más subjetiva, ¿no? De este orden, ¿no? Dice una cosa muy fuerte, dice, somos una época de especialización y la especialización llega a un nivel que es el de la reducción. La complejidad de la vida se reduce a lo más sencillo, ¿no? Levántate, desayuna, ve a trabajar, trabaja, regresa, bueno, no, o sea, la vida es ultra sencilla, se reduce toda su complejidad, todos los días haz lo mismo, todos los días come lo mismo, todo, ¿no? Esta reducción, ¿no? Y dice, y esta reducción y especialización van de la mano de la desaparición de lo maravilloso, ¿no? Todo lo excepcional no tiene lugar, ¿no? Dice, por eso estamos en una época en que ha desaparecido el arte y el erotismo. Otra vez volvemos a 1984, ¿no? En 1984 uno de los grandes temas es el tema del erotismo, ¿no? En que dice, el sexo se ha convertido en una herramienta para ser funcionarios del partido y el partido está desesperado inventando técnicas de inseminación artificial para que se anule el sexo completamente, ¿no? Dice, mi esposa se refería al sexo como hay que hacer la labor del partido, ¿no? Y dice en un momento, y es muy divertido, ¿no? Esta idea de y todavía no se oía gente hablar así, ¿no? Ay, es que nació un nuevo compañero, ¿no? Y dice, no, güey, nació un güey, o sea, no lo determines, que haga lo que quiera, ¿no? O sea, y la desaparición del arte, ¿no? Entraría en esta idea. Heidegger, en el epílogo del origen de la obra de arte, es una cosa muy poderosa, ¿no? Dice, cuando yo dije que el arte había acabado, se me contestó y estaba hablando tácitamente, creo que es el texto anterior a Arturo Danto, pero bueno, Arturo Danto le dice, bueno, ya ve que ha pasado 2 décadas después de la muerte del arte, ¿no? Y Heidegger dice, lo que yo dije es que ya no había obras de arte, no que iban a acabarse los museos. Dice, piezas hay un chingo, ya no son obras, ya no hay obras, ahora hay piezas, ¿no? Ya es esa distinción, ¿no? Lo que estoy diciendo es que ya no hay entes en que acontezcan estas relaciones que han significado todo el mundo. Acontecen estas cosas que son accesorios del mundo cultural, que existen estas instituciones gubernamentales o existen para venderse en las galerías, pero eso no las hace obras, ¿no?
y habría esta desaparición de lo maravilloso también en el arte, ¿no? Pensaría y con todo respeto podemos ver esto en el cine contemporáneo, ¿no? O sea, estamos en la etapa 30 del universo de Marvel, ¿no? ¿Y qué más va a pasar, güey? O sea, ya. Y ya sabes que va a haber otra dentro de 3 meses y que va a ser lo mismo, ¿no? O sea, y está esta desaparición del arte y de lo maravilloso, ¿no? A mí me pasa, cuando vas a ver una buena película, a veces hasta me da culpa, digo, la madre, o sea, pobres películas de Marvel tienen que competir con esto, ¿no? O sea, vi Nope, por ejemplo, de Jordan Peele y dije, la madre, pues, ¿cómo? O sea, no, o sea, es injusto medirte con esta película que es tan maravillosa, ¿no? Y dices, no, pues está cabrón, ¿no? O sea, va a tener que, o sea, todavía son capaces de crear algo diferente, ¿no? En fin, dice Junga, ¿no? Dice, lo que está pasando, y esta es una imagen muy poderosa, dice, es que el mundo del nihilismo es un mundo que adopta el estilo del taller. Dice, es como si fuera un gran taller, ¿no? Y esta imagen es muy poderosa, ¿no? No imaginemos el taller mecánico típico de nuestras colonias, ¿no? Imaginemos estos talleres así muy modernos de automóviles que son totalmente limpios, que están, esta madre en la que están las herramientas en la pared, pero están pintadas las otras herramientas para que sepas cuál falta, ¿no? Es un mundo que está todo muy bien ordenado, ¿no? Dice, es un gran taller, ¿no? Heidegger usa una imagen en Serenidad, dice, el mundo ahora es una gran gasolinera, ¿no? Nada más pensamos dónde sacamos la gasolina, dónde sacamos el agua, dónde comprar, ¿no? O sea, un lugar donde ir a abastecerte, ¿no? Y Jung usa la imagen, dice, el mundo es un gran taller, ¿no? Todo está acomodado, ¿no? Antes de darte la palabra, recordé un ejemplo muy bueno de Jung, ¿no? Él decía, dice en El Trabajador, ¿cómo vería este mundo moderno, técnico, alguien que viniera de fuera? Dice, imagine a alguien que le explicaras qué es un alto, ¿no? Y viera una máquina que te dice cuándo avanzar, ¿no? Y un profesor que es especialista en Yunga de la facultad, Salvador Gallardo, da un ejemplo muy bueno, no recuerdo quién era, de un artista que iba a casa de un amigo suyo y su amigo tenía un teléfono, ¿no? Los primeros teléfonos, y que el güey quería lucirse, ¿no? Entonces se puso de acuerdo para que alguien le hablara cuando estaba este pintor ahí, ¿no? Entonces contesta y dice, oh, perdón, era el teléfono. Y ya, sí, buenas tardes, ¿no? Y ya cuelga. Dice que el otro dice, ¿con qué eso es un teléfono? Una campana que suena y uno va, ¿no? Y dice, claro, ya está, o sea, yo siempre aprendí mucho en Jung, y dice, ¿tú te imaginas Terminator que nos van a dominar las máquinas? Güey, hace mucho que nos dominan las máquinas, ¿no? Hace mucho que nos dominan las máquinas, hace mucho que te despiertas cuando tu teléfono te dice, que avanzas cuando el alto te dice, ¿no? O sea, que vivimos en este mundo ya tecnificado, ¿no? Y que ya ejercen poder esos objetos sobre nosotros. Adelante, por favor. Pues de hecho, bueno, me recordó mucho a este documental de Baraka. Bueno, justamente en este documental de Baraka pasan un buen de imágenes de cómo es que vivían las sociedades, bueno, por ejemplo, Japón, en la India, como en los 90s. Y bueno, después te pasan imágenes de fábricas. Entonces, prácticamente son como tomas aéreas. Y las personas en su cotidianidad hacen lo mismo que en las fábricas, como que parecen hormiguitas, siguen una misma línea, igual pasan el metro y como que todos se mueven como, pues prácticamente como si, como lo dijiste, como si estuviéramos en una fábrica, como si fuéramos, no sé, productos que van pasando por la producción. Sí, no, muy buena observación. Y sí, o sea, piénsenlo, ¿no? O sea, piensen, te doy la palabra. Hubo una encuesta en 2017 en México que se llamó la encuesta Origen-Destino sobre cómo se mueve la gente a la Ciudad de México, y el lugar número 1 al que va la gente es a su casa, el número 2 es a la escuela y el número 3 es al trabajo. O sea, la gente, y claro, esto es obvio para cualquiera que vivimos en el Oriente, ¿no? La gente no va a todos lados, la gente solamente se mueve así y luego así. Ahora que hicimos los talleres sobre la ciudad, hicimos unos mapas y le pedí a la gente que dibujara sus retrayectos. Todos son así. O sea, no vas a todos lados. No es como, bueno, voy a la UNAM y luego voy al centro y luego voy a la Gustavo Madero y luego... No, nada más vamos así, ¿no? Nada más así, ¿no? Lineales, ¿no? O sea, despertamos, regresamos, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo en esos trayectos. Perdón, adelante. Hay una pregunta que le hicieron a personas empleadas tanto de Google como de principalmente. Y mencionan que lo que ellos hacen es
apagar sus celulares y desactivar notificaciones, tratar de desactivar lo más posible en cuanto a algún sistema operativo. Y todo porque dicen, es que yo sé qué es lo que tú puedes ver a través de tu teléfono, ¿no? Y yo ya sé cómo es el control que tenemos. Y yo por eso prefiero como negarlo, y también se lo niego a mi familia, también se lo niego a mis hijos, y para empezar como a tener como, a no tener un control que ejercen las máquinas, ¿no? Hacia esas personas. Y justamente lo mencionan, y es muy curioso porque son personas que se dedican. Sí. Sí, la famosa imagen también de Zuckerberg que tiene tapada la cámara de su computadora, ¿no? Pero tocas un tema crucial, ¿no? Y hay que pensar que sus autores están hablando del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Heidegger en su obra tardía introduce un concepto que él mismo no alcanzó a vislumbrar, que es el concepto de cibernética, ¿no? ¿Qué implica esta nueva dimensión de tecnologías de la información en estos dispositivos cyborg y demás, ¿no? Y esos dispositivos técnicos de poder y demás, ¿no? O sea, pensémoslo, porque es algo que ellos dejaron en el tintero. Hay un pensador que sí continúa sobre eso, que es Paul Virilio, que es de la escuela de ellos, y que habla sobre cibernética, aunque me parece todavía hay mucho todavía sobre eso que seguir elaborando, ¿no? Pero sí le da toda otra dimensión, ¿no? a la técnica moderna. Dejémoslo de terminar. En fin, ya para terminar la clase, dice Junga, el nihilismo ahora es lo normal. Ese es el gran tema, ¿no? Ya lo dijo Heidegger. ¿Cuál es la política adecuada en nuestro tiempo? Dice, la que sea que va a tener un cambio no va a ser adecuada en nuestro tiempo, porque ese es el tiempo en que todo está adecuado. Necesitamos algo inadecuado, algo que no encaje en este mundo, ¿no? Y entonces empieza Jung a imaginar, dice, este nihilismo es un gran leviatán. Dice, es un monstruo que acecha, ¿no? Y que ha convertido todo en un desierto. Dice, pero en ese desierto, y esto espero les parezca sugerente para ya seguir pensando después de esta clase, dice, en ese desierto todavía hay jardines salvajes. Hay pequeños bastiones en donde el leviatán no logra entrar y que son espadas de resistencia, ¿no? Eso que él buscó antes afuera, ahora en los 70 dice, no está dentro de este mundo, ¿no? Dice, y estos jardines salvajes, dice, son el caos, son, dice, la embriaguez, a un tono muy nietzscheano, el amor, dice, la amistad. Y luego va a empezar a imaginar todas las formas de resistencia al leviatán, ¿no? Y ese es el tema ya para terminar de la emboscadura, ¿no? La emboscadura habla sobre, empieza él hablando sobre el nacionalsocialismo y las votaciones, ¿no? Dice, el nacionalsocialismo siempre ganaba todos los preferidos por el 98%. Dice, pero siempre había alguien que votaba que no. Dice, y era una cosa estúpida, o sea, obvio no porque tú votaras que no, iba a ser que el otro. Dice, este acto, y era peligroso incluso porque se da cuenta que tú votabas porque no podías morir, ¿no? Podía costarte la vida. Recuerden esta foto que se popularizó, que están todos saludando a Hitler y hay un güey que está así nada más, ¿no? Entonces Jung dice, ¿quién es ese güey? ¿Quién es esa 1% que vota no? Dice, es una minoría insignificante y a la vez es lo más significante. Dice, porque es el que sale. Y entonces él introduce esta última figura de su pensamiento, que es la del emboscado. Dice, en las tradiciones nórdicas, ya para empezar a ver el tono romántico, en las tradiciones nórdicas el emboscado es al que por castigo se le expulsa del pueblo y lo mandan a vivir al bosque. Entonces el que sale del juego social es el emboscado. Dice, el emboscado moderno es quien voluntariamente se sale de este juego, ¿no? Y habita en sus márgenes. Dice, y esa resistencia, aunque es insignificante, el solo hecho de que exista es una amenaza. Ya habla de ejemplos, ¿no? De un güey que iban los nazis por una familia judía y salió con una pistola y les disparó. Dice, güey, no iba a ganar. Obviamente no iba a ganar. Pero el solo hecho de que lo hiciera muestra que es irreductible. Que esa resistencia siempre es irreductible, ¿no? Y entonces él empieza a idealizar esta figura del emboscado, ¿no? Y él dice, el emboscado está plasmado en la figura bíblica, y veamos cuando empieza esta transición al cristianismo, de David contra Goliat. Dice, el leviatán es Goliat, pero siempre está amenazado por una piedra. Y claro, pensemos que estamos a unos años de que ensaye la intifada en la franja de Gaza, ¿no? Dice, claro, podrás tener todos los tanques, pero siempre va a haber un güey que te agarra pedradas, ¿no? Y mientras exista eso, existen los emboscados, ¿no? Y el emboscado es el personaje de Omesville, ¿no? Es el que habita en los márgenes, contempla este mundo y poco a poco está viendo por dónde minarlo, ¿no? Y esa es la idealización que deja Jung
del que resiste a la modernidad, ¿no? No solamente es quien huye a estos espacios de resistencia, como los jardines salvajes, ¿no? Dentro de la modernidad, sino es quien desde ahí está viendo cómo hacérselas de pedo, ¿no? O sea, está viendo cómo minar estas estructuras, ¿no? Dice Junga, claro, cuando estás... Y dice, es que lo que sabe el amo sabe que siempre entre las ovejas hay lobos escondidos, ¿no? Y ese es el gran peligro. Y empezamos a ver cómo estos relatos jungerianos de los 70s empiezan a recordar a la imagen del terrorista, del anarquista individual, ¿no? E incluso él dice, a este personaje habría que homenajearlo con una pinta en la calle que sea una E dentro de un círculo, que signifique emboscado, ¿no? Aquí hay emboscados, aquí hay lobos, en este rebaño hay lobos todavía, ¿no? Y bueno, digo, es un personaje complejo, porque como decía Virginia, ¿no? El emboscado, a la vez que es un personaje romántico, que resiste, que está ahí, pues también es un forajido, ¿no? Que se resiste al mundo moderno y que incluso resiste a lo político, ¿no? O sea, es lo que yo quiero, ¿no? Dice, concluyo con esta frase, ¿no? El emboscado es quien entiende la modernidad, pero entiende un poco más. Que entiende cómo funciona esto, pero ve un poco más. O sea, no nada más dice, ya veo cómo está la onda y yo me alejo, sino dice, yo veo eso y al menos imagino que las cosas pueden ser distintas, ¿no? Y así está, digamos, con esa visión de los jardines salvajes y del emboscado, cierra Junga este trabajo sobre la modernidad. En fin, próxima clase, volvemos con Heidegger. Vamos a revisar 3 textos en este orden de prioridad. Superación de la metafísica, número 1, prioridad. Viene en conferencia de artículos. Si tienen más tiempo, vamos a ver la determinación del nihilismo según la historia del ser, que es el tercer artículo del Nietzsche 2, o sea, el segundo tomo de los cursos de Nietzsche. Lean, no tienen que leerlo todo, lean hasta donde habla de, donde está la cita del Zaratustra, ¿no? Que empieza a hablar más de Nietzsche, hasta ahí. O sea, si leen la primera parte, es una muy buena explicación de la filosofía de Heidegger en general, y en particular de lo que él piensa del nihilismo. Y si tienen un poquito más de tiempo, hay 3 textos más que pueden revisar, breves, ¿no? Está La época de la imagen del mundo, de 35, La época de la imagen del mundo, que según yo está en Hitos. Está Serenidad. Del libro Serenidad sería el discurso que da en el aniversario de un poeta de su pueblo que muere, en que habla sobre la modernidad también, muy interesante y muy bello porque es un discurso público, digamos, en un evento, y ya Heidegger bastante grande. Y La época de la imagen del mundo y La pregunta por la técnica. Si tienen tiempo digamos, ahí piensan ustedes qué tema les interesa más, ¿no? Y lean alguno más, ¿no? Pero básicamente con que lean Superación de la metafísica es suficiente. Si tienen más tiempo, lean o el de Nietzsche 2 o La época de la imagen del mundo, que es muy bueno y muy claro y muy poderoso. Y si ya de plano les gusta mucho Heidegger, métanse a estos. Todos son de 15 páginas, ¿no? La mayoría son muy breves y se leen con mucha facilidad y son muy bellos. La determinación del nihilismo según la historia del ser. Es el tercer artículo del segundo tomo de Nietzsche.